También, por otro lado, simboliza la necesidad de disminuir el ego, disminuir los rayos, eh, que simbólicamente significa disminuir sus propios rayos. Porque cuando uno tiene tantos rayos, se puede elevar tanto que uno se absorbe a sí mismo. Y como hizo el sol tenía tantos rayos que incluso la esposa no pudo tolerar sus rayos. Entonces, ¿qué hizo el sol? Eh, Sabemos que Varuna, que era el padre de su esposa, que es otro Aditya, Varuna, redujo sus rayos de Vivaswan. ¿No? Vemos que según cuenta la historia, que de estos rayos le dieron a Vishnu, le dieron el Sudarshan Chakra, ¿no? Le dieron al señor Shiva el Trishula, a Kubera la espada, le dieron a Kartikeya una lanza y al señor Yamaraj le dieron una vara. O sea, son diferentes tipos, o sea, todas estas armas fueron creadas de los rayos del sol. Del mismo modo como nosotros, todos nosotros somos soles pequeños, también tenemos esta luz, pero en nosotros esta luz se manifiesta en forma de ego. Uno se siente como muy orgulloso, uno se siente como muy, ¿no? Eh, Importante, uno se siente como el centro de todo. Entonces el sol aquí nos está enseñando nos está dando una enseñanza. Este Vivaswan nos está dando una enseñanza que él por su propia voluntad disminuyó sus rayos y dando estos rayos, parte de estos rayos a otras, creando ciertas armas para otros devas. Del mismo modo, el símbolo aquí es que nosotros tenemos que tener esa necesidad de disminuir los rayos, es decir, esa necesidad de disminuir el ego. Tenemos que simbólicamente disminuir los propios rayos significa disminuir el propio ego. Porque cuando uno tiene tanto ego, se infla tanto como un globo, que la persona se cree pues que está en la parte más alta y se absorbe en sí mismo, se identifica consigo mismo. Entonces, gracias a esta disminución que hizo el sol de sus propios rayos, solo después de reducir sus propios rayos, se pudo unir con su esposa Samya. Después de reducir su propio ego. Una vez que Varuna ayudó al sol a reducir sus propios rayos, y de este modo creando estas armas para los otros devatas, eh, después de eso, Vivaswan fue a buscar a su esposa nuevamente. Y podríamos decir que este es un aspecto auspicioso porque de Vivaswan se dice que cuando la persona tiene la bendición de Vivaswan, se dice que la persona tendrá la capacidad de reducir su propio ego, y de encontrar una buena esposa. Esa es la bendición de Vivaswan. Si uno analiza este pasatiempo de Vivaswan, a la persona se le puede presentar esta misma característica si tiene bendiciones de Vivaswan.
reduce su propio ego, tiene esa capacidad y la capacidad de encontrar una buena esposa. Por otro lado, se dice que cuando una persona tiene mucho ego y es muy orgullosa, significa que Vivaswan se está manifestando en un modo negativo, en una forma negativa se está manifestando en la carta natal. Una persona que se quiere volver importante, una persona que quiere elevarse, una persona que quiere llegar a la cumbre, una persona, ¿no?, que quiere volverse el número uno, es una influencia negativa del sol. Tal vez desde una perspectiva material, eh, llegar a la cumbre, volverse una persona importante, pueda parecer positivo. Desde una perspectiva social, material, es positivo. Pero de una perspectiva espiritual, es negativo. Desde una perspectiva espiritual, volverse importante, aumentar el ego, es negativo. Identificarse así consigo mismo es negativo. Entonces aquí se explica que cuando una persona es muy orgullosa, tiene mucho ego, se cree lo máximo, eh, esta persona no será capaz de reducir su ego. Esta es la manifestación negativa de Vivaswan, que no es capaz de reducir su ego. La persona debe reducir su ego, debe reducir su luz, pero si el sol está afectado en la casa 6 o en el signo de Virgo afectado, entonces la persona tendrá problemas. Y usualmente estas personas que tienen la influencia negativa del sol, la influencia Vivaswan, la influencia negativa de Vivaswan, usualmente se vuelven exitosas materialmente porque tienen mucho ego, tienen mucha energía. Pero también se dice que reducir el ego también manifiesta el inicio de grandes karmas, buenos karmas. Entonces aquí la enseñanza es que hay que reducir el ego, ser capaz de reducir el ego. La parte negativa de Vivaswan es que uno no será capaz de hacerlo. Por eso, ¿cuáles son las bendiciones, los aspectos importantes de Vivaswan cuando da bendiciones a la persona? Se dice que las bendiciones es que uno se puede volver muy humilde. Humilde en un contexto espiritual, esta palabra humildad es un gran elogio, es una posición importante en un contexto espiritual. Pero en un contexto material, humilde es lo más bajo, es al revés. En un contexto espiritual, la humildad es la parte más superior que se pueda tener dentro de la parte espiritual. Pero en la parte material, humilde es lo más bajo. Aquí estamos hablando de la perspectiva del sol, la perspectiva espiritual, no la perspectiva material. Entonces, en la perspectiva espiritual, la bendición de Vivaswan es que uno es humilde, uno es capaz de ser servicial, uno es capaz de no manifestar egoísmo. Se dice que es capaz de ser muy servicial,
tiene la capacidad de eliminar todo tipo de frío. Todo tipo de frío. ¿Qué significa esto? Todo tipo de temor. Cuando una persona tiene temor, se enfría. La persona se enfría cuando tiene temor, cuando tiene miedo. En cambio, una persona que es valiente tiene fuego. Entonces, una persona que es humilde elimina todo tipo de temor, elimina todo tipo de frío. Cada vez que la persona tiene bendiciones de Vivaswan, esta persona tiene la característica, una de las características es cuando la persona tiene bendiciones de Vivaswan, una de las características es que manifiesta abundancia, pero esta abundancia se manifiesta a través de la agricultura, a través de la siembra, a través de la cosecha. Puede ser una persona que se dedica a la agricultura, puede tener muchas cosechas. Una persona que se podrá focalizar en los recursos alimenticios y se puede volver muy devoto el señor Ramachandra, así como Hanuman. Esos son los síntomas de una persona que tiene bendiciones de Vivaswan. Es humilde, no es egoísta, muy servicial, tiene la capacidad de eliminar el frío o el temor. Siempre tendrá abundancias, pero estas abundancias se relacionan con las cosechas, la siembra, la agricultura. Se focaliza en la agricultura, en los recursos alimenticios y es devoto el señor Ramachandra. Esas son las bendiciones de Vivaswan. Si observamos, esta es la carta de Mahatma Gandhi. Tiene el sol en Virgo. Sí, era una persona muy dedicada, extremadamente servicial, ¿no? Personas que nacen con bendiciones de Vivaswan, efectivamente son muy serviciales, extremadamente serviciales. Pero aquí vemos que el Sol ocupa Virgo, pero también la casa 12. Era muy devoto, muy dedicado al señor Ram, al señor Ramachandra. Todo el día cantaba su nombre, Ram, Ram, Ram. Incluso cuando estaba muriendo, sus últimas palabras fueron Ram, Ram, Ram. Y también estaba enfocado en la agricultura. Al mismo tiempo deseaba tener una posición en la política, deseaba elevarse. Después de que entró a la política, comenzó a tener abundancia en la agricultura. Se dedicó a la agricultura también. Aquí vemos claramente, este es un ejemplo de cómo Vivaswan bendice a la persona. En cambio, cuando Vivaswan da maldiciones, se dice que la persona cuando obtiene la maldición, o sea, si es que nace con el sol en la casa 6 o en el signo de Virgo y el sol está afectado, eso significa que se presentan las maldiciones de Vivaswan. La maldición puede ser que la persona estará muy absorta en sí misma, tendrá mucho ego, se identifica mucho con el cuerpo, no puede diferenciar que es un alma espiritual, piensa que es el cuerpo, piensa que, o sea, no tiene esa capacidad de Atmanya. Atmanya significa que no sabe hacer la diferencia entre alma y cuerpo. O sea, está muy absorta en su cuerpo, muy absorta en sí misma. Y no solo eso, sino que también está buscando fama.
y desea elevarse a una plataforma muy alta, materialmente hablando. Y la persona puede elevarse a una posición muy alta. Quiere ser el centro de todo, quiere hacerse notar. Usualmente esta forma de Vivasvana Vidya está asociado con personas que están buscando fama. Por ejemplo, estas personas, ¿no?, que están buscando fama, actores, músicos, todos aquellos que desean estar en esa línea de la fama, deben tener indicadores de Vivasvan, indicadores fuertes del signo de Virgo, de la casa 6 en la carta natal. Desde un punto de vista material, la fama puede ser positiva, pero de un punto de vista espiritual no, es negativa. Entonces aquí se considera como una maldición, como una maldición. Vemos que otras características negativas, hemos dicho, ¿no? Por un lado se identifican consigo mismos, buscan fama, quieren lograr la cumbre como sea, quieren hacerse notar. Esta es la característica. Pero cuando se presenta esta influencia planetaria, ya sea en el signo de Virgo o en la casa 6, esta persona como sea va a tratar de querer estar en esa línea de luz. Línea de luz significa línea de fama. Esta persona siempre deseará estar en el centro de las cosas. Y si ciertas combinaciones planetarias ayudan a esta influencia, se puede volver famosa la persona. Esto es lo que vamos a discutir después. La cuestión es determinar si la influencia es buena o es mala, especialmente cuando uno se absorbe a sí mismo. Usualmente cuando uno tiene fama se absorbe a sí mismo, pero hay que determinar si esta influencia es buena o es mala. A veces cuando una persona se absorbe a sí misma y quiere ser el centro de la atención, a veces hace actividades un poco ridículas. La persona puede hacer acciones ridículas porque hace acciones porque quiere llamar la atención. Y a veces queda en ridículo, hace el ridículo con la gente, puede ser ridiculizado por la gente. Debido a que es tan egoísta, ¿no? Quiere ser el centro y a veces hace cosas que no están bien y las personas comienzan a hablar mal de él. Usualmente las personas comienzan a hablar mal a sus espaldas. Tratarán de desprestigiarlo, tratarán de mancharle la fama a causa de que lo ven, que es egoísta, que está absorto en sí mismo, que no tiene buenos modales o un buen comportamiento con las demás personas, siempre está pensando en cómo hacer las cosas bien, quiere lograr sus objetivos, quiere ser famoso, deseará hacer su dharma, pero el resto de gente siempre tratará de ridiculizarlo, porque simplemente está tratando de buscar fama, prestigio, y a causa de eso pueden descuidar su propia familia, pueden descuidar a su esposa o a los hijos, se pueden volver negligentes con ellos, se vuelven muy egoístas. Esta es la característica de eh, la maldición de este aditya. Por otro lado, se dice que
Tendrán problemas con el calor, es decir, son personas que como tienen tanta luz, tanto ego, eh, el calor les puede sofocar. Es decir, no se impresionan de los esfuerzos que hacen los demás. Siempre tratará a los demás como sirvientes. Tratará a los demás, ¿no?, de un modo indiferente. Tratará a los demás déspota. Ignoran las aspiraciones de los demás, ignoran los logros de la familia, ignora a los demás. Por ejemplo, no dan importancia a los esfuerzos que otras personas pueden hacer, no dan importancia a, eh, al empeño que otras personas puedan tener, no le dan importancia, minimizan siempre, tratan de minimizar los esfuerzos de los demás. Ignoran a la familia también. Y a causa de esto, la persona sufre. Otra característica de este aditya es que a veces sufren a causa de la guerra. Siempre son personas que tienen el deseo de querer luchar por la patria. Pueden hacer servicio militar. Les puede gustar hacer servicio militar. Pueden en un periodo de la vida volverse soldados. Pero si uno nace con Vivaswan Aditya bajo la influencia negativa de Vivaswan Aditya y va a la guerra, se activa una guerra y va a la guerra, es muy seguro que la persona muere en una guerra. Usualmente, una de las maldiciones de Vivaswan Aditya es morir en una guerra. Son personas que van a la guerra y en la guerra se mueren. Como pasó con Gandhi. Gandhi hizo como una guerra contra el gobierno británico. Estaba como en guerra por sus ideales. Y a causa de eso lo mataron. Se murió. Porque piensan que deben luchar. Quieren restablecer el Dharma. Quieren luchar por la nación, quieren luchar por el país, quieren establecer el Dharma. Y usualmente, personas que nacen con la maldición de Vivaswan Aditya mueren dentro de una guerra. Si participan en una guerra, se mueren en la guerra porque quieren servir al país. Y cada vez que sirven al país, mueren en ese intento. Ese es el problema de este aditya. Por otro lado, según se explica, esta influencia Vivaswan se manifiesta en el signo de Virgo y en la casa 6. Si uno nace con el Sol en Virgo en la casa 6, sabemos que la casa 6 tiene dos características. O uno, o se aleja de las debilidades o está completamente absorto en sus debilidades. Sabemos que la casa 6 se conoce como la casa de los Shaktripus, de las debilidades. Si uno nace con el Sol fuerte, se dice que Vivaswan es un nombre del Sol que lo hace fuerte a uno. Uno se vuelve fuerte especialmente si sobrepasa las debilidades, si controla sus debilidades.
es necesario controlar las debilidades. Por ejemplo, cuando uno se enferma, debe abstenerse de hacer sexo y debe hacer ciertas dietas especiales para fortalecerse. O sea, se abstiene de hacer sexo y se abstiene de comer. Una vez que hace esto, se fortifica. Esa es la característica. Si uno eh, supera sus propias debilidades, todos nosotros tenemos debilidades, pero si uno logra superar sus debilidades, automáticamente se, se fortifica, se fortalece. Y sabemos que los planetas Tamaguna y Rajaguna crean debilidades. Marte, Rahu, Saturno, Ketu crean debilidades. Venus y Mercurio en la casa 6 crean debilidades. Si estos planetas Tamaguna y Rajaguna ocupan la casa 6, la persona tendrá debilidades. Si ocupan el signo de Virgo, también la persona puede tener debilidades. En cambio, los planetas Sato-Aguna, ¿cuáles son los planetas Sato-Aguna? Luna, Júpiter y Sol. Mayormente la Luna y Júpiter si ocupan la casa 6 o el signo de Virgo, hacen que la persona pueda controlar sus debilidades. En cambio, el Sol es mixto, porque por una parte es un planeta Sato-Aguna, pero también el Sol se puede volver tamásico, porque sabemos que el Sol rige el signo de Leo, y Leo es un signo tamásico. El Sol tiene dos características, Sato-Aguna y Tamaguna. Si uno nace con el Sol en el signo de Virgo y en la casa 6, significa que o bien se aleja de las debilidades o bien se sumerge en las debilidades. Una de dos. Porque el Sol tiene estas características, Tamaguna y Sato-Aguna al mismo tiempo. Por otro lado, habíamos dicho anteriormente que Vivaswan es el regente de Agni Tattva, del elemento fuego. Habíamos dicho que empuja las aguas en el mar, hace que el mar se mueva, saca las aguas del mar. Ese es el poder de Agni, el poder del fuego, es elevar las aguas del mar. Si nosotros vemos, el fuego siempre va hacia arriba. El fuego siempre va hacia arriba. Cuando arde siempre va hacia arriba. Esa es la característica del fuego, elevar. El sol, ¿qué hace? Calienta el agua y por eso esas aguas se evaporan, se elevan. El poder de Agni es jalar al ser, elevar al alma, elevar al ser. El fuego es el que eleva al ser. Vemos que cuando el agua se calienta o el sol calienta el agua, se evapora, ¿no? Ese es el poder de Agni, de levantar. Eleva el agua en forma de vapor. El fuego eleva el agua, ese es el poder del fuego, elevar. Cuando la mente está llena de fuego, se eleva. Cuando la boca está llena de fuego, los mantras se elevan. Por eso se recomienda comer ghee, para que esos mantras se eleven. Si la mente está llena de fuego, se eleva esa mente. Se dice que Vivaswan tiene ese poder de quemar los Shadripus, de quemar las debilidades. Si uno quema las debilidades, es decir, si uno controla las debilidades o quema las debilidades,
con el fuego de Vivaswan, automáticamente la persona se eleva espiritualmente. Si uno controla sus debilidades, se eleva espiritualmente. Ese es el significado del fuego que eleva el agua a los cielos. Entonces aquí la enseñanza es que desde el momento que uno quema las debilidades, controla las debilidades, se eleva espiritualmente. Por otro lado, Vivaswan tiene esta característica. Se dice que es aquel que puede tener habilidades para hacer cualquier tipo de trabajo también. Una persona que nace con la influencia de casa 6 o de Virgo puede hacer cualquier tipo de trabajo, es muy hábil, muy competente, extremadamente competente. Son personas de mucha ayuda para los demás. Por ejemplo, si uno es jefe y contrata solo empleados que nacen con el sol en Virgo, esos empleados se vuelven leales, esos empleados son trabajadores, esos empleados, ¿no?, son de mucha ayuda para los demás, porque son eficaces, especialmente se vuelven eficaces en lo que hacen y llevan a cabo todo lo que se les indica. Esa es la característica. También son personas que tienen la tendencia de almacenar todo o acumular. Se pueden volver metódicos, precisos, prácticos, tacaños. Siempre ven los defectos o debilidades de los demás, pero no ven sus propias debilidades. Esa es la característica de Vivaswan. Por otro lado, vemos que es importante leer el episodio que Sri Hanuman está orando al señor Surya. También el episodio de Sri Garuda, que hace una gran tapasya austeridad para el señor Shiva, para comprender a Vivaswan Aditya. El mantra de este Aditya es Vivaswate Namah, Vivaswate Namah, o el otro es Om Kakolkaya Namah, Kakolkaya Namah. Vivaswate Namah, Om Kakolkaya Namah, Om Kakolkaya Namah, Om Vivaswate Namah, Vivaswate Namah. Estos mantras se usan especialmente para eliminar los Shadripus, para eliminar las debilidades. Una persona que quiere controlar sus debilidades, quiere quemar sus debilidades, debe cantar este mantra. Pero hay un principio muy importante también. Esta casa, la casa 6, se relaciona con Seva. Seva significa servicio. El servicio es la mejor forma para eliminar los Shadripus, las debilidades. No hay mejor actividad que se pueda hacer para eliminar los Shadripus. Hacer servicio, Seva. El servicio quema las debilidades. Uno debe mantenerse siempre sirviendo. Pero aquí hay que servir, hay que hacer un servicio especial, servicio devocional. Uno debe servir al guru, uno debe servir. Aquí claramente se dice, solo por rendir servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Shri Krishna, uno inmediatamente adquiere
un conocimiento sin causa y desapego de este mundo material. Cuando uno hace servicio devocional, automáticamente elimina los yadripus. Pero este servicio devocional, la tendencia del alma es servir. Uno puede servir a un perrito, a un gatito, a un pajarito. Si uno no tiene a nadie a quien servir, se compra un perrito, un gatito, un pajarito. Y uno le está dando de comer, lo está bañando, etcétera, etcétera. Uno está haciendo servicio ahí. Pero ese servicio es un servicio mundano. Ese servicio uno hace porque ese servicio lo vuelve feliz. Podríamos decir que la naturaleza del alma siempre es servir. Otros pueden servir a la esposa, a los hijos, ¿no? Otros pueden servir a la sociedad a través de una profesión, pero el verdadero servicio es cuando uno sirve a Dios. Ahí podríamos decir que el alma está en su verdadera posición constitucional de servicio, servir a Dios. Entonces aquí se aconseja este tipo de servicio devocional, servir a Dios. Uno leyendo las escrituras ya está sirviendo a Dios. Uno cantando sus santos nombres ya está sirviendo a Dios. Uno cantando el Mahamantra Hare Krishna ya está sirviendo a Dios. Uno sirviendo al maestro espiritual está sirviendo a Dios, está haciendo servicio devocional. Uno lavando las ollas del templo, limpiando, ¿no? El templo, sirviendo a sus devotos, uno ya está sirviendo a Dios. Esto es servicio devocional. Este tipo de servicio hacen que uno pueda eliminar los shantripus. Por eso es importante buscar una buena asociación, ¿no? Hay que buscar personas que están en este camino de servir a Dios. Y hay que servir a estas personas. Si uno hace esto, se purifica, elimina los shantripus, quema sus debilidades. Vemos que el Sol en Virgo, en casa 6, indica que la persona, si está afectado, puede estar llena de debilidades. Una de dos, o tendrá la capacidad de sacar los venenos que son causados por las debilidades, o se absorbe completamente en sus debilidades. Cuando uno canta este mantra es para eliminar las habilidades, las debilidades. Se puede incluso volver hábil para elevar a cualquier persona. Cuando una persona tiene mucho fuego, habíamos visto que el fuego eleva. Entonces, cuando una persona tiene mucho fuego, la persona puede elevar a las otras personas. Pero si la persona no tiene fuego, no será capaz de elevar a nadie. Y el fuego significa luz, y luz significa conocimientos. Desde el momento que la persona tiene conocimientos, va a tener más luz, va a tener más fuego, será capaz de elevar a otras personas. Será capaz de elevarse a sí mismo. Una persona que nace con fuego es capaz de elevar a cualquier persona porque esta persona puede mostrar incluso habilidades en el trabajo, puede mostrar habilidades, ¿no? Muy minucioso, se puede volver muy detallista y tendrá la tendencia a hacer servicio. Esa es la característica de nacer con la influencia Viva Shuan. Aquí la enseñanza es que el servicio devocional es el mejor remedio para quemar las debilidades. Vamos a
acordar y comenzamos en el otro bloque.